Listo, vamos a iniciar. Primero, buenas tardes. Gracias por su presencia en este webinar, por su participación. Mi nombre es Giovanna Olarte, soy jefa del área de innovación de ALS Perú. El webinar de hoy es Trámite BUCE, Manual de Indicadores de 2016 de SANIPES. Este webinar está a cargo de Ana Colina. Ella es coordinadora del área de certificaciones de la División de Alimentos de ALS Perú. Ella es titulada en Comercio Exterior, cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector pesquero y alimentario, con amplia experiencia en normas de certificación sanitaria, incluyendo gestiones para obtención de registros sanitarios en alimentos. Adelante, por favor, Ana. Muchas gracias. Gracias, Giovanna, por la presentación. Sí, bueno, yo tengo más de 5 años, o sea, para decir verdad, 17 años de experiencia en el sector pesca y conozco también alimentos. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a presentarle un poco del manual de indicadores. Si bien es cierto, este manual está desde el 2016 y vamos a conocer un poquito porque es amplio este manual de indicadores. Tiene mucho de productos congelados, conservas, harina de pescado y un poco de aceite. Entonces, vamos a ver un poco de este manual. Como le dije, es amplio y tardaríamos más tiempo. ALS está presente en más de 70 países, tenemos más de 400 oficinas, estamos presentes ya aquí 45 años, tenemos una experiencia bastante grande, ¿no? Tenemos colaboradores y también estamos en América Latina, como les comenté, en más de 70 países, estamos en América del Norte, en Europa, en África, para dar solución a todos sus requerimientos que necesite. ALS, como le dije, ALS es líder global en el ofrecimiento de dar soluciones en laboratorio, inspección, certificación y verificación. ¿Cuál es el objetivo en sí de este manual de indicadores, ¿no? El objetivo es que establecer requisitos sensoriales, microbiológicos, físico-químicos y toxicológicos que deben cumplir los alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola para la comercialización del mercado interno y de exportación. Se tiene que cumplir ciertos parámetros para que se puedan exportar como importar. ¿Qué alcance tiene este manual? Tiene el alcance y cumplimiento obligatorio por parte de los proveedores y operadores de alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola. Todos los que requieran exportar e importar tienen que cumplir con estos requerimientos, y no solamente ellos, sino también los proveedores y operadores, tanto los que procesan y maquilan. Vamos a hablar un poquito de la certificación oficial sanitaria. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los requerimientos, o sea, muchos administrados, muchos clientes solicitan una certificación oficial sanitaria y para eso hay que cumplir ciertos documentos para poder tener este certificado, ¿no? Y para este certificado, ¿qué utilizamos? Utilizamos el Manual de Indicadores 2016, es por eso que lo hago mención. Es un documento otorgado a solicitud de parte, previa conformidad de requisitos que tiene que presentar, como la habilitación de la planta, sanitaria de la planta, inspección del lote. En esta inspección del lote, ¿qué incluye? Incluye la inspección y muestreo del lote, del producto, luego los informes de ensayos acreditados de parte de un laboratorio que también esté autorizado ante SANIPES,
Y aquí van los indicadores sanitarios, que es la manual, que es de normativa sanitaria nacional, con el cual nosotros trabajamos. Luego tenemos el certificado sanitario. Una vez que hemos cumplido con todos esos requerimientos, nos se obtiene el certificado sanitario, el cual va a acreditar que el producto es apto para el consumo humano a partir del cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la norma sanitaria. Lo solicita el exportador a la autoridad sanitaria competente y es un documento que lo exige tanto la autoridad sanitaria en destino como el importador. ¿Cómo lo solicita? A través de un laboratorio, como ya le mencioné, tiene que estar autorizado tanto en inspección como en análisis microbiológico y químico, lo cual nosotros como ALS lo tenemos. Tenemos acreditado y autorizado para dar solución a todos sus requerimientos que ustedes necesiten. ¿Qué normativas sanitarias del Perú se utiliza para nosotros poder obtener este certificado, ¿no? ¿Con qué se trabaja? Trabajamos ahora con un reglamento, el Decreto Supremo, la 020-2022 de Produce, la cual está en el reglamento actual que se está trabajando, donde aquí utiliza mucho tanto se ve el etiquetado, el rotulado, aquí se ve tanto la parte pesquera como acuícola. En este decreto supremo podemos ver cómo deben estar las plantas, los embarcaderos, para que se puedan guiar, hay que cumplir. Esta es una norma que se debe cumplir, ¿no? Entonces, está establecido, la cual también utiliza nuestra autoridad sanitaria. Asimismo, también tenemos nuestro manual de indicadores, que acá está, indicadores sanitarios de inocuidad para los productos pesqueros y acuícolas para el mercado nacional de exportación. En este manual que utiliza nuestra autoridad sanitaria, sirve para ver los requisitos que se piden por países. Como verán en el lado acá derecho, se muestra una cierta lista de países que han establecido sus requerimientos y que se debe trabajar de acuerdo a lo que solicitan. Por ejemplo, ahí si ustedes ven para el consumo humano directo, tenemos a Perú, Unión Europea, Unión Aduanera, China, Japón, Chile, Brasil, Estados Unidos, que ellos han establecido sus propios requerimientos, requisitos, la cual se debe trabajar con ellos. Y para el consumo humano indirecto también han puesto sus países, la cual también se debería trabajar con cada uno de ellos. En caso no haya un país en este manual de indicadores, se trabaja con los de Perú. Es por eso que ahí se menciona Perú, ¿no? Si no hay algún requisito de algún país, entonces se va a trabajar con la normativa nacional y más adelante vamos a ver cómo lo trabajamos. Siguiente. Esta diapositiva, lámina también le he puesto esta información porque me pareció importante para todos los que quieran exportar, ¿no? Muy aparte de los análisis que se hace, hay un listado a nivel internacional que se tiene que poner, que está en la página de Sanipes, en esa página hay un listado a nivel a qué países se puede exportar, porque tienen que estar registrados. Hay países que se han registrado conjuntamente con Sanipes, entonces
En esas listas vemos que está, por ejemplo, en el mercado europeo, tienes la Unión Europea, tiene que estar registrada también para exportar a Rusia, ¿no? Para el mercado asiático, por ejemplo, tenemos para exportar a China, tenemos una lista de empresas que están registradas para que puedan exportar a China, así también como las especies autorizadas para exportar a China. Es muy importante que revisemos esa información antes de exportar, porque si no, esto puede ser una causa de denegación de un certificado sanitario, independientemente que tenga la planta habilitada o que haya hecho los análisis, ¿no? Solamente es porque como no estaba ahí inscrito en esas empresas, no están registradas, no van a poder exportar, no le van a dar su certificado. Por eso es la importancia de revisar siempre si está registrada o no. Y ahí, como ven, también está para Vietnam y ahora último que se hicieron los acuerdos con Corea, ¿no? Entonces hay unas empresas para exportar a Corea también. Si ustedes ingresan, van a poder visualizar la lista de plantas autorizadas para exportar a ciertos países. Entonces, es importante que ustedes revisen a la hora de hacer sus certificados sanitarios, su requerimiento. ¿Ves? Acá tenemos, por ejemplo, el mercado americano. Tenemos Brasil, también tenemos empresas registradas para Argentina, empresas para Guatemala, para Panamá, para Costa Rica. También tenemos para Arabia Saudita. A veces desconocemos esta información y a veces por desconocimiento nos llevamos a veces un rechazo de certificación por no revisar nuestras empresas si están registradas o no. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco más del manual de indicadores. Si bien es cierto, para hacer una exportación es necesario los siguientes análisis: el físico sensorial, el físico organoléctrico, ¿no? Para lo que es conserva, el físico organoléctrico, los microbiológicos y los químicos. En este caso, para productos congelados, curados y conservas, siempre solicitan el físico sensorial. El físico sensorial se debe realizar de acuerdo a un plan de muestreo, ¿no? De acuerdo al tamaño del lote establecido, se aplica el plan de muestreo por atributos de acuerdo a la NTP 700. Como verán ahí, todas las muestras, las unidades que la conforman deben ser evaluadas de acuerdo al nivel que te sale de acuerdo al tamaño de las unidades. También en la NTP 700 te dicen el nivel de aceptación, ¿de acuerdo? ¿No? Si cumple o no cumple ciertos parámetros, hasta cuándo te va a aceptar o rechazar. Y dependiendo de la tabla de la NTP 700, nosotros vamos a evaluar. Analizamos con un método acreditado y autorizado por nuestra autoridad sanitaria, por Sanipes, la cual eso es nuestro laboratorio, se realiza tanto para congelados y conservas. Luego tenemos para productos congelados, curados y conserva de pescado, ciertos análisis como la histamina, ¿no? La histamina, que son productos es importante ver en qué alimentos piden la histamina. Son para congelados y conservas, productos, por ejemplo, Giovanna, perdón, un ratito, por favor. Sí, se te escucha, Ana, sin Ah, problemas. ok. Tenemos el producto de la pesca, como le decía, asociados con alto contenido de histidina,
Y también se le hacen a los productos de la pesca sometidos a tratamiento de maduración enzimática en salmuera, fabricado a partir de especies asociadas a un alto contenido de histidina. Y en el punto 3 tenemos salsa de pescado producida por fermentación de productos de la pesca. Generalmente utilizamos siempre el 1 y el 2, ¿no? Son los productos que más se utiliza y que más se analiza porque, por ejemplo, en producto de la pesca tenemos a la caballa, a la anchoveta en congelado, se le hacen los análisis. Y para el producto de productos sometidos a tratamiento de maduración enzimática en salmuera, por ejemplo, se utiliza para las anchoas, ¿no? Se hacen análisis en este producto de anchoas, generalmente viene de la especie de la anchoveta, del Engrauli ringes, y es ahí donde se hace un plan de evaluación. Se sacan nueve muestras, la cual te va a aceptar dos, ¿no? De entre 100 y 200, te va a aceptar dos nada más. Eh, Tiene que estar por debajo de 100, ppm o miligramos sobre kilogramos, como algunos lo reportan. Y en anchoas también son N9, se aceptan dos, y su límite mínimo es 200 y el máximo 400. Tiene una aceptación de 2 también. ¿Cuáles son las especies que van a tener? Aquí, por ejemplo, le muestro unas especies que tienen de alto contenido de histidina. A ver si lo pueden visualizar. Por ejemplo, tenemos al atún de aleta amarilla, atún aleta larga, tenemos el bonito, la caballa, barrilete, escolar, machete, anchoveta, el perico dorado, el jurel también está, el pez espada, ¿no? Y a veces en esta lista no están todas las especies, pero las que considere la autoridad sanitaria también te lo puedes solicitar, ¿no? Dependiendo de las familias y si tienen alto contenido de histidina, lo van a solicitar y se tiene que realizar el análisis. Para eso nosotros estamos para apoyarlo en cualquier requerimiento que ustedes tengan. ¿Qué más? Para productos congelados, por ejemplo, se hace el análisis microbiológico, como ya les había comentado, también es uno de los requisitos para la certificación sanitaria, por lo tanto, se tiene que evaluar. Hemos cogido el más común, el que se hace para los pescados y cefalópodos congelados. Por ejemplo, aquí se hace para productos hidrobiológicos crudos, frescos, refrigerados, congelados, salpresos o ahumados en frío y precocido, no destinado a consumo directo, ¿no? Son aquellos los que se van a tener un proceso, otro proceso, y es por eso que ahí dice, ¿no? No destinados a consumo directo. Por lo tanto, se hacen los análisis de aerobios mesófilos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio cólera, Vibrio paramolítico, ¿no? Esos parámetros se hacen y tienen también su plan de evaluación es en N5, son 5 muestras, las cuales el nivel de aceptación lo tenemos acá, que en aerobios mesófilos, por ejemplo, te dicen que solamente se aceptan 3, ¿no? Entre 500 y 1.000.000, y tienes debajo de 500.000 es su mínimo y su máximo es 1.000.000. Tenemos el E. coli, que también que podemos hacer con 2 métodos, tanto con el UFC como el NMP. Está aceptado por la autoridad sanitaria. También tenemos al estáfilo y la salmonela, que tiene que ser en ausencia en las N5. Aquí no hay nivel de aceptación. Sí o sí tiene que ser N5, tanto como el vibrio cólera. Y al vibrio paremolítico, que tenemos en NMP menor a 3. Esto se utiliza para los pescados y cefalópodos, en tanto la pota, el calamar. En los pescados tenemos jurel, caballa, perico, y se pueden analizar para los países que no tienen un requisito específico.
También pasamos para los moluscos bivalvos y crustáceos. En este caso lo he precisado, ¿por qué? Porque tienen otros requisitos, otros requerimientos y sus análisis es un poquito más, más corto. Por ejemplo, aquí se utiliza moluscos bivalvos y para crustáceos crudos y precocidos, frescos, refrigerados o congelados. ¿Qué análisis se hacen? Aquí se hacen los aerobios mesófilos, el Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, la salmonela y virus parhemolítico. Su plan de evaluación también va a ser en N5, su nivel de aceptación va a depender, ahí está, por ejemplo, en aerobios 3, el E. coli es 0, todos tienen que estar debajo de 230 para el caso de la concha de abanico, y para el caso de los crustáceos, en 10 UFC. Ahí están los crustáceos, por eso se tiene tanto E230 y E10 UFC, es 230 es para las conchas de abanico, y en UFC es para los crustáceos. El Staphylococcus aureus y la salmonela, que también solicitan que todos tienen que ser ausencia. No hay aceptación acá, todo es 0. Ausencia, nada. No debe haber nada de salmonela. Siguiente, vamos a ver. Para la concha de abanico, uno de los requisitos también para la exportación es el hepatitis A, ¿no? El hepatitis A se tiene que hacer de acuerdo a la zona de cultivo que se tenga, ¿no? Entonces, pero igual se determinan las muestras también por la NTP 700, pero el análisis se tiene que hacer de acuerdo al cultivo. Por ejemplo, en N1 para cultivos suspendidos, ¿no? El hepatitis A, y para cultivo de fondo en N5. Se trabaja de acuerdo a lo que establece el manual. Y generalmente cuando se trabaja cultivos de fondo, lo tenemos en la zona norte, y en los suspendidos generalmente en la zona de Casma. Estamos viendo en esa zona donde se hacen estos análisis de hepatitis A, el requerimiento también. Ana, discúlpame, Ana, un favor, ¿podrías acercarte? Porque se escuchó diferente. ¿Se escuchó lejos? Discúlpame, Sí, Giovanna. sí, ahora sí, se escuchó bien lejitos. Ahora que has hablado, sí, está ok. Gracias. Lo que pasa es que me fui un poquito. A ver, discúlpame. ¿Ahí me escuchas mejor? ¿Me escuchas Sí, mejor? sí, Ok, sí, gracias. ya a ti. Eh, Siguiendo con la presentación, nos vamos a sumar un poco más. Para casos de los sulfitos, para casos de crustáceos, se hacen los análisis de metabolsulfito. Aquí, por ejemplo, también tenemos en el manual de indicadores, también tenemos esta información para frescos, congelados y ultra congelados, los crustáceos de las familias. Se hace análisis de sulfitos. Por ejemplo, su requisito, su máximo es hasta 150, no debe excederse, y para cocidos es 50 miligramos sobre kilogramos, ¿no? Expresado en sulfito, solamente en partes comestibles. Luego tenemos eso fue en tema de congelados. Ahora tenemos un poco de lo que es conserva de pescado. En la parte de conserva de pescado, como ya mencionamos, el análisis físico organoléptico se hace a todos los lotes a exportar, y adicionalmente del análisis físico organoléptico, en tema de conserva de pescado se hace el doble cierre. El doble cierre se hace de acuerdo a la inspección, ¿no? Establecido en la NTP 700, y se tiene que revisar la integridad de las cajas según corresponda todo eso, y se extrae de ese físico organoléptico que van a hacer, se extrae un número de 5N5, 5 muestras que deben analizarse, tienen que analizarse para lo que es
el análisis de cierre, lo cual en este análisis de cierre tenemos que revisar lo que es, por favor, se revisa el espesor de la hojalata, se revisa, a ver, un momento, se revisa el espesor de la hojalata de tapa, el espesor de cierre, el espesor de la hojalata de cierre, la longitud de gancho de cuerpo, la longitud de gancho de tapa, la longitud de cierre, la cual con toda esa información que nosotros vamos a revisar, vamos a dar como resultado a los temas de compacidad en porcentaje, la penetración de gancho de cuerpo en porcentaje, el traslape en porcentaje, el traslape teórico, arrugas. Todo esto este requerimiento se debe cumplir con el manual de indicadores. Es un trabajo que se realiza muy arduamente y para obtener unos resultados satisfactorios, ¿no? Y poder ser poder exportar, o también, más que nada, utilizamos para las importaciones, para los productos que vienen de afuera, y nosotros lo podemos realizar. Con todos estos análisis nosotros realizamos y damos un resultado. También tenemos, por ejemplo, ese fue el análisis de conserva de pescado, y vamos a hablar un poco sobre los requerimientos por países, ¿no? El manual de indicadores se dice que tiene requerimientos por países. Por ejemplo, la Unión Europea. ¿Qué nos pide la Unión Europea? La Unión Europea nos pide requisitos microbiológicos, y sus requisitos microbiológicos de la Unión Europea, para casos de moluscos bivalvos, te piden los microbiológicos y también te piden lo que es hepatitis y el análisis físico sensorial, ¿no? El análisis sensorial, por ejemplo, para Europa solamente nos está solicitando eh, dos análisis. Sí, espérame un momento, por favor, que quiero visualizar acá. Un momento, por favor, para darle la información. Estoy acá. A ver. Por ejemplo, para Europa solamente hacemos Salmonella E. coli, ¿no? Son dos análisis, a ver. Tenemos Salmonella, Staphylo y E. coli, hacemos para Europa lo que es los microbiológicos, y también piden control mensual, que es el Vibrio cólera y los aerobios mesófilos, ¿no? Un control mensual que se pide. Adicionalmente, para controles anuales y en algunos casos que la autoridad lo solicite, se hacen los metales pesados, que serían cadmio, mercurio, plomo, arsénico, dependiendo del país. Por ejemplo, la Unión Europea solamente pide cadmio, mercurio, plomo, y dioxinas y PCB en los productos, y hidrocarburos aromáticos para las conchas de abanicos también, ¿no? Las biotoxinas marinas generalmente ya lo hace la autoridad, hacen sus controles, ellos tienen un programa para esos análisis. En caso, por ejemplo, histamina, sí se hace de acuerdo a la especie. Si la especie hace histidina, se tiene que hacer la histamina. Y detección del virus hepatitis en los moluscos bivalvos. Siguiente, por ejemplo, tenemos la Unión Aduanera, lo que es la Unión Euroasiática. Aquí, por ejemplo, tenemos también ciertos requisitos microbiológicos. Hacemos análisis microbiológico, contaminantes, biotoxinas, también solicitan histamina y antibióticos, ¿no? En este caso, para la Unión Aduanera,
Por ejemplo, yo he sacado un extracto nada más de porque es una lista. Ellos tienen precisan sus productos, tienen hasta ovas, tienen una serie de productos que, que tienes que revisar uno a uno. Si es que por A o B quieres exportar un surtido de pescado o productos de salchichas, también tiene sus parámetros. Si quiere exportar, por ejemplo, pescado salado, condimentado, marinado, también tiene su requisito microbiológico, pescado seco, y todo eso tiene sus criterios microbiológicos, por lo cual uno tiene que revisar uno a uno. Es por eso la importancia de si hay un producto nuevo que quiere usted exportar, nos pregunte y nosotros les vamos a dar la ayuda que ustedes necesiten, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso he cogido lo que más exporta a Rusia, que es el producto refrigerado congelados, y los análisis que se realizan son los aerobios mesófilos, bacterias que son los coliformes, bacterias del grupo de los colibacilos, que son los coliformes, el Staphylococcus aureus, la salmonela y listeria monocitógenos y el vibrio parhemolítico, ¿no? Si ustedes ven, es un poco diferente a lo que teníamos en la otra tabla anterior que les mostré en la primera, donde están los de 6 microbiológico. Aquí su metodología es un poco más exigente, digamos, porque aquí sí te pide que sea en ausencia. Aquí no te da un criterio de aceptación. Acá te dice que tiene que ser ausencia en los N5, tiene que ser ausencia tanto en coliformes, tanto como estáfilo, salmonella y listeria, ¿no? Solamente en aerobio sí te permite, tienes 1 por 10 a la quinta, pero en los otros, en coliformes, sí te pide que sea ausencia. No puede haber presencia de coliformes, y está expresado en 0,001 gramos. Igual para el estáfilo en 0,01 gramos. Entonces es importante conocer los requerimientos de cada país, porque a veces nosotros decimos, ya, vamos a hacerlo, sí debe ser igual. No, no es igual. Son análisis diferentes, metodologías diferentes que sí podemos hacer a veces como un paquete, y le podemos ayudar para que ustedes tengan y puedan exportar para todos los países. A ver, siguiente. Por ejemplo, acá tenemos para China, los requisitos microbiológicos para China. También hay contaminante, histamina. Por ejemplo, para China solamente tenemos lo que es salmonella, estáfilo, vibrio parhemolíticus, ¿no? Tenemos 3 parámetros, y también tenemos lo que es el control mensual, que es coliformes y aerobios, y el número total de colonias, que también conocido como aerobios, ¿no? Aquí la exigencia es un poquito más, ay, perdón, se movió. Aquí la exigencia es un poquito más estricta, porque si se dan cuenta, la diferencia entre los anteriores que hemos pasado, nos decían hasta 5, hasta la quinta, ¿no? Ahora aquí no, aquí solamente nos dicen 5 por 10 a la 4, a la cuarta, ¿no? Entonces estamos hablando de 50.000, solamente hasta 50.000 te acepta. Y solamente tienes N5, también el criterio va a ser N5, y el plan de aceptación solamente tienes 2, entre 50.000 hasta 500.000, hasta 100.000, perdón. Y los coliformes, también tienes coliformes que son N5, y su nivel de aceptación es 2, y tienes el mínimo 10 y el máximo 100. Entonces, ya sabemos cómo se trabaja, ¿no? Tanto para Europa, tanto para Rusia y para China. Son diferentes criterios, son diferentes requisitos, las cuales se puede a veces hacer como un paquete para que ustedes puedan trabajar y puedan exportar
a ciertos países igual, ¿no? De repente quizás podemos ayudarlos en esta gestión, pues estamos para asesorarlos. Por ejemplo, tenemos requisitos microbiológicos para Japón, para Brasil. Como Japón no tiene un requisitos así específicos, igual que Brasil, es por eso que yo le he puesto la tabla del manual de indicadores de Perú. Aquí vamos a trabajar, ¿no? Aquí vamos a trabajar con la tabla de Perú, porque como estos países no tienen un requisito así en tema microbiológico tan preciso, trabajamos con el de Perú. Y ahí tenemos que trabajar con los aerobios, los Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella. Si ven la diferencia de Rusia con la de Perú, son diferentes requisitos, los límites que piden, y es por eso que sí o sí se tienen que trabajar con metodología diferente. No podemos usar la misma metodología porque esto es causal de rechazo ante la autoridad sanitaria. Entonces es muy importante verificar que sean los métodos adecuados también. Eh, Acá en Chile, para el país Chile, que también está en el manual de indicadores, sí tenemos, por ejemplo, un requisito microbiológico. He sacado un extracto del producto que más usa, por ejemplo, para congelados, tiene el recuento total, que son los aerobios, el E. coli, Escherichia coli, que también lo piden en NMP, si se dan cuenta, NMP gramos, la salmonela, estáfilo, listeria. Por eso es muy importante cuando uno va a exportar ver los requisitos, ¿no? Siempre es importante revisar y preguntar, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos para asesorarlos, pero ustedes también tienen que revisar sus requisitos para que tengan un poco mayor de conocimiento y puedan solicitar lo necesario. O si no, también lo puedes solicitar como diciendo, quiero exportar para este país. Entonces ya nosotros también le podemos ayudar, ¿no? Pero siempre a qué país. Es importante saber a qué país usted quiere exportar para nosotros poder ayudarlos. No solamente piden análisis microbiológico, también piden análisis de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a mercurio, plomo, arsénico, y tenemos ahí, tanto para el mercurio, su límite es hasta 0,5 miligramos sobre kilogramos. Para el caso de tiburón, atún, bonito, pez espada, mero, raya, sí te dicen a 1,5 miligramos sobre kilogramos. Luego también tenemos para plomo en producto congelado y te dicen su requerimiento que es hasta 2 miligramos sobre kilogramo. Y en arsénico piden solamente a 1,0 miligramos sobre kilogramo, que sería para pescados frescos, frescos enfriados y congelados, ¿no? En este caso. Y para mercurio y plomo aplica para todos. Aquí para este caso no vemos al cadmio. Por ejemplo, tenemos también para Estados Unidos, eh, tenemos requisitos para Estados Unidos microbiológicos, también contaminante, también tenemos biotoxina, también tenemos histamina, ¿no? Para caso de requisitos microbiológicos, si ustedes ven la lista, tenemos producto de la pesca listo para el consumo, ¿no? Que dice es cocción mínima por el consumidor, la cual piden listeria monocitógeno, eh, es la presencia de los mismos 25 gramos de muestra. También te pide para todos los peces, para todos los peces piden salmonela en 25 gramos. Para todos los peces piden Staphylococcus aureus positivo y también pide Staphylococcus aureus, perdón, que no puedo ver esto, Staphylococcus aureus nivel igual o mayor que 10 a la 4 sobre gramos en NMP, ¿no? Piden esos tipos. También te piden el análisis
producto de la pesca listo para el consumo, por ejemplo, Vibrio cholerae, presencia de toxigénica O1 o 139 o no 1 o no 0,139, 25 gramos. También pide, todos estos análisis que ellos piden se tienen que realizar para poder exportar, ¿no? Entonces es importante revisar el manual de indicadores de que sí estamos utilizando bien los requisitos de cada país. También, por ejemplo, aquí también te piden para todos los peces, los Clostridium botulinum, presencia de esporas viables o células vegetativas, que dice la presencia de toxina, o sí lo tienen que usar. Ay, perdón. Después también pide, un momento por favor, que se me mueve esto de acá. Ya. Y para lo que es almejas, ostras y mejillones, pectinios enteros y coral fresco, también se tiene que hacer Escherichia coli o coliformes fecales, ¿no? Ahí te escriben de cómo debe ser realizado para que puedan obtener los resultados. Te dicen, ¿no? Que al menos, o sea, no es que sea tan detallista, pero te dice de que tienen que trabajar en 5 tubos, ¿no? Para que puedan tener de 330 NMP sobre 100 gramos o dos o más que sean 230. Te dicen los criterios ahí para que tú puedas saber en cuánto tienes que trabajar. También tenemos lo que es la histamina. Aquí sí el límite es más exigente para Estados Unidos. Para Estados Unidos la histamina es solamente su requisito, su requisito es hasta 150, perdón, hasta 50 ppm nada más. Se hacen 18 vías, se sacan N18 muestritas, 18 vías, las cuales todas tienen que estar debajo de 50 ppm. No puede exceder más de 50 ppm. Eso causa rechazo allá, ¿no? Entonces, porque dicen, ya, pero Europa sí te acepta hasta 100. Son países que han puesto sus criterios, han dado sus requisitos y por lo tanto se tiene que cumplir. A veces los clientes dicen, pero yo estoy cumpliendo para Europa. Sí, para Europa cumple, pero para Estados Unidos no está cumpliendo. Y tenemos que ser muy exigentes. Llegando a destino, le hacen análisis, le pueden hacer análisis y sale, ¿no? Sale los análisis ahí reflejados. Es por eso la importancia de tener una buena manipulación desde la recepción de la materia prima para que no tengan estos problemas de le incremente la histamina. Entonces es importante que el pescado venga fresco y que tenga las condiciones adecuadas, haya tenido las condiciones adecuadas en la pesca para que ustedes no tengan el problema a la hora de hacer sus análisis. Y aquí también piden el físico, el análisis sensorial. Para Estados Unidos sí o sí el análisis sensorial es un punto crítico para ellos. Ellos analizan y lamentablemente a veces es criterio del evaluador que te toque allá, ¿no? Ellos son muy exigentes en el tema de la evaluación. Hace muchos años, antes de pandemia, hemos tenido muchos rechazos de productos de Estados Unidos e incluso con certificación sanitaria, porque para ellos su evaluador iba y olía y decía, no, está mal. Entonces, incluso hubo reuniones con la autoridad sanitaria, se hizo capacitación, porque eran muchos los rechazos y no sabíamos por qué estaban rechazando y, y era por los criterios que ellos tienen exigentes, pues, ¿no? Entonces, ahora ya no hay tantos rechazos porque sí, pues ya se toma en cuenta la frescura de este producto, ¿no? Y es por eso que se trabaja para estos países, ya directamente el análisis se le hace aquí se hace
con mucho más exigencia. O sea, si de por sí somos exigentes, más exigentes todavía, ¿no? Y siempre cumplimos los estándares y los criterios que pide el manual de indicadores, siempre para poder apoyarlos a todos ustedes en sus exportaciones. Bueno, esto es un poco del manual de indicadores. El manual de indicadores de por sí es muy amplio, hay más para informar, pero nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier información. Nosotros estamos aquí, nos pueden encontrar en ALS Perú y estamos muy dispuestos a responder todas sus consultas o dudas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación del día de hoy. Vamos rápidamente a la sección de preguntas. Ya, tenemos la primera pregunta. Nos preguntan, ¿qué debo hacer si mi trámite de certificación sanitaria se encuentra observada? Um, bueno, si el trámite de certificación sanitaria se encuentra observado, se tiene que revisar primero por qué está observado, ¿no? Quizás esté observado por algún, más que nada por un tema de etiqueta o una información faltante, ¿no? O muy difícil que esté faltando algún análisis, porque se trabaja de acuerdo al manual de indicadores, pero si es por tema documentario, se ingresa y se levanta la observación para continuar con el trámite. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si consideré mal una tabla de la norma? ¿Puedo hacer un análisis complementario? Eh, si el producto está aquí, sí, se puede ir a hacer se puede ir a tomar la muestra nuevamente, ¿no? Siempre por eso es importante revisar la información antes de presentar cualquier documento ante la entidad sanitaria. Gracias, Ana. Y luego tenemos otra pregunta. ¿El trámite debe ser realizado solo por el laboratorio o el productor también puede gestionarlo? Generalmente lo hace el laboratorio porque tenemos toda la información, tenemos el acta de muestreo, tenemos el informe de ensayo y lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros vamos a ayudarle con el soporte que le esté, por ejemplo, si tiene alguna observación con alguna una data de algún país o un nombre o algo, nosotros le vamos a poder dar la solución rápida para que no tengan ningún inconveniente. Nosotros generalmente lo vamos a hacer siempre porque tenemos los documentos a la mano y la rapidez del trabajo. Muchas gracias, Ana, nuevamente por la presentación del día de hoy. Gracias también a las personas que nos han acompañado en este webinar. Los continuaremos esperando en los siguientes webinars. Que tengan buenas tardes con todos. Gracias. Gracias, Giovanna. Gracias a todos. Muy amable. Hasta luego.